Lenguaje del cuerpo. ¿Cómo comprender el lenguaje no verbal del cuerpo? Introducción. Al preguntarles a las personas cómo se comunican, muchas dirían con palabras. Nos sorprenderíamos al saber cómo nos expresamos con el lenguaje no verbal del cuerpo y de la cara. Al usar gestos conscientes como levantar el dedo, pulgar o picar el ojo, expresamos mensajes de aprobación o de complicidad. Inconscientemente enviamos un sinfín de gestos que nos llevan a descubrir nuestros sentimientos y actividades y actitudes. Cuando los manifestamos, ¿qué significan? ¿Cómo pueden interpretarse? Con más de 260 ilustraciones, Lenguaje del Cuerpo contestará estas preguntas y muchas más. Esta atractiva y práctica introducción al lenguaje del cuerpo, consciente e inconsciente, demuestra que las personas utilizan este código para expresar estados de ánimo, actitudes y estatus. Un resumen de los gestos, posturas y expresiones se incluyen en este libro, permitiendo al lector percibir rápidamente las acciones y su significado. Además, se explican los orígenes del lenguaje del cuerpo y una breve historia de su estudio. Se examina e interpreta la comunicación no verbal de todo el mundo. No solo se ilustra el lenguaje del cuerpo común a todas las culturas analizadas, sino también una variedad de gestos regionales con sus significados comparados y contrastados. Lenguaje del cuerpo aportará una invaluable información al observador de la comunicación no verbal humana. Contenido. Descubre el lenguaje del cuerpo, expresiones y gestos. Mantenga su distancia, estar juntos. Salud y despedida, ser positivos, ser negativos, signos de conflicto, dominación y defensa, tensión y relajación, sinceridad y deshonestidad, gestos de animales. Guías de acciones y sus significados. Dos listas le ayudarán a obtener información del libro. La primera enseña las partes del cuerpo y los ítems del uso de la ropa en el lenguaje del cuerpo. La segunda se refiere a las emociones y sus significados que se tratan de ocultar, pero que se muestran gracias al lenguaje corporal. Partes y lenguaje del cuerpo. Barbilla. Acariciarse, la 108. Golpea ligeramente debajo de la 112. Sosteniendo bajo la boca o la bota del pantalón, brazo, cabeza, caderas, canilla, cara, cejas, cintura, codo, contacto visual, cuello, cuerpo, dedos y pulgares, fosas nasales, frente, garganta, hombros, labios, muñeca, muslos, nariz, ojos, orejas, palmas, párpados, pecho, pelo, pies, piernas, pulgares, puño, rodillas, sien o sienes, tobillo, uñas del pulgar, yema de los dedos. Emociones y significados. A la defensa, inconsciente, consciente, aburrimiento. Bueno. Descubre el lenguaje del cuerpo. ¿Qué es el lenguaje del cuerpo? El lenguaje del cuerpo es la comunicación no verbal, es el medio por el cual humanos y algunos otros animales
transmiten información a través de gestos conscientes y subconscientes, movimientos corporales o expresiones faciales. El lenguaje del cuerpo tiene tres propósitos: reemplazar el habla, reforzar el habla y ser reflejo del estado de ánimo. Uso del lenguaje del cuerpo en vez del habla. Frases habladas equivalentes a la comunicación no verbal incluyen mensajes en silencio de complicidad, guiñar, insultos, el signo británico B, y de aprobación del pulgar, arriba. Uso del lenguaje del cuerpo para reforzar el habla. Con frecuencia los gestos de la mano se utilizan subconscientemente por los conferencistas para reforzar aspectos que se exponen oralmente. Las señales también reflejan su deseo de que lo dicho sea aceptado por sus oyentes. El lenguaje del cuerpo como reflejo del estado de ánimo. Algunas señales no verbales, como una sonrisa alegre o una mala cara, se producen conscientemente y se perciben e interpretan con facilidad. Otros, por ejemplo, señalar el cuerpo y las pupilas dilatadas, no son señales conscientes del estado de ánimo, es decir, tienden a descubrir un sentimiento interno o actitud que la persona que da las señales no es consciente o quiere conciliar. Estos signos pueden perderse o no identificarse a menos que sea visto desde el contexto social o como parte de un conjunto de gestos que involucra otras partes del cuerpo. Progreso temprano. El lenguaje del cuerpo es tan antiguo como el humano, pero desde la perspectiva científica solo se conoce hace pocas décadas, cuando psicólogos y antropólogos analizaron detalladamente sus componentes. Muy pocos, sin embargo, realizaron estudios antes del siglo XX. Siglo XVII. El primer libro apareció hace más de 350 años. El libro de John Bulwer, Quirología o el lenguaje natural de la mano. Fue una encuesta pionera del movimiento significativo de la mano. Siglo XIX. Profesores de drama y pantomima del siglo XIX mostraron cómo los actores podían expresar sentimientos a través de expresiones faciales y movimientos corporales. Siglo XX. Wilhelm Wundt, el fundador alemán de la psicología experimental, fundó el primer volumen en su Volker Psychology, psicología étnica, con un capítulo teórico acerca del lenguaje de los gestos. El lenguaje del cuerpo y el comportamiento animal. Siglo XIX. Un hito en el estudio científico de la comunicación no verbal lo marcó Charles Darwin en la expresión de las emociones en hombres y animales, de 1872. Ese trabajo demostró que humanos y simios expresan ciertas emociones con expresiones faciales similares, heredadas posiblemente de un ancestro común. El trabajo de Darwin inspiró una investigación que llevó a la etología, ciencia del comportamiento animal, siglo XX. En 1969, el zoólogo británico Desmond Morris popularizó una interpretación etológica de las acciones humanas en El mono desnudo. En Man Watching y en otros libros y programas de TV, Morris demostró cuánto de nuestra naturaleza animal se refleja en nuestra comunicación no verbal. Kinesis y proxemia. Kinesis y proxemia son la base del estudio moderno de la comunicación no verbal. Kinesis. La kinesis es el estudio de la comunicación con los movimientos corporales que utilizan las personas cuando hablan. Pioneros en el estudio de la kinesis. Ray L. Birdwhistell, antropólogo norteamericano, pionero de la kinesis, analizó las acciones del individuo filmando en cámara lenta las conversaciones. Publicó sus hallazgos en el libro Introducción a la Kinesis, 1952. Albert E. Scheffler, psiquiatra norteamericano y también pionero de la kinesis, argumentaba que la actividad humana consta de regulares y pequeñas acciones agrupadas en unas mayores. Encontró que la cortesía presagiaba una secuencia de acciones. Notó que las personas adoptan diferentes posturas cuando aceptan o no a otros en un grupo y que la postura individual cambia cuando esas personas están de acuerdo. Gerhard Nielsen, de la Universidad de Copenhague, encontró que un joven norteamericano y su pareja siguieron 24 pasos desde su aproximación
hasta tener una relación sexual. Edward H. Hess demostró que cuando vemos a una persona atractiva, las pupilas de los ojos se dilatan. Paul Ekman, investigador norteamericano, con sus colegas Friesen y Valbla, en 1980 encontraron varios términos para utilizar en la kinesis. Estos términos son emblema, movimiento simbólico de la mano con un significado verbal para un determinado grupo. Por ejemplo, los pulgares arriba, ilustrador, movimiento de la mano que enfatiza una conversación rítmica, por ejemplo, pinchazo, y manipulador, movimiento de la mano para reafirmar, por ejemplo, arreglar una corbata. Proxemia. La proxemia es el estudio de cómo las personas utilizan el espacio a su alrededor para recoger información no verbal. Pioneros en el estudio de la proxemia. Edward T. Hall, antropólogo norteamericano, inventó la palabra proxemia a comienzos de la década de 1960. Descubrió que la cantidad de espacio personal que necesitan los individuos depende de su situación social. Robert Sommer, psicólogo norteamericano, utilizó el término espacio personal en 1969 para significar la zona de separación cómoda que a la persona le gusta tener a su alrededor. Listó las reacciones difíciles de los pacientes en un hospital cuando él invadía su espacio personal. Cultura y género. La mayoría del lenguaje del cuerpo descrito en lenguaje del cuerpo es del mundo islámico y de Occidente. Investigaciones acerca del lenguaje del cuerpo en otras partes del mundo no están disponibles. Sin embargo, se incluyen ejemplos de África, Asia y América Latina. Género y cultura del lenguaje del cuerpo. A menudo el lector notará que algunos gestos tienden a ejecutarse o usarse para comentar algo por un género o cultura. La intención no es caer en el sexismo o la discriminación, pero sí registrar los gestos que usan las personas en el mundo. Variaciones e interpretaciones. El repertorio de gestos en el libro, aunque extenso, no es exhaustivo. Hay variación de señales o gestos familiares para algunos lectores gestos familiares para algunos lectores no se incluyeron. Lo mismo puede afirmarse de las interpretaciones. El significado atribuido a ciertas acciones varía de cultura a cultura y de región a región. Expresiones y gestos. Aquí se examinan las expresiones faciales básicas y las acciones con las manos y sus significados. Sigue una lista de la mayoría de las partes del cuerpo grandes y pequeñas expresando el lenguaje del cuerpo. El capítulo finaliza mostrándonos que muchas acciones que realizamos son automáticas y por eso no nos damos cuenta exactamente de lo que hacemos. Expresiones faciales universales. Hay por lo menos 6 expresiones faciales en el mundo que parecen ser adquiridas y no aprendidas. Felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, ira y disgusto. Expresiones y gestos. Hay por lo menos 6 expresiones faciales en el mundo que parecen ser adquiridas y no aprendidas. Felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, ira y disgusto. Cada expresión requiere una combinación y un asombroso reordenamiento de características que envían una señal única e inmediatamente reconocible. Las 3 partes involucradas móviles de la cara son frente y cejas, los ojos, los párpados y la parte superior de la nariz, la parte baja de la cara, el resto de la nariz, la mejilla, la boca y el mentón.
Nota, las expresiones descritas a continuación son aquellas que se acompañan de sentimientos fuertes privilegiados sobre los más tenues. Felicidad. Aunque no es una señal exclusiva de la felicidad, la sonrisa es la señal más obvia de este sentimiento. Sonreír afecta a los ojos y una parte baja de la cara. Ojos. Los párpados inferiores suben ligeramente con arrugas que aparecen debajo de estos. Las patas de gallina arrugan la piel en las esquinas de los ojos. Boca. Esta se alarga cuando las esquinas de los labios se mueven hacia afuera y arriba. Los labios pueden mostrar parte de los dientes, especialmente los de arriba. Una sonrisa fuerte también crea unas arrugas que van desde la parte de afuera de los labios hasta la nariz. Mejillas. Sus mejillas aumentan y sobresalen lo suficiente para que los ojos se vean angostos y para enfatizar la boca, la nariz y las patas de gallina. Tristeza. Boca. La tristeza se manifiesta generalmente con la boca inclinada hacia las esquinas, resaltando la apariencia de la cara floja y perezosa. Los labios deben temblar cuando se está a punto de llorar. Cejas y frente. Las puntas internas de las cejas terminan levantadas para que en medio de ellas la raíz de la nariz y los ojos formen un triángulo. Deben formarse arrugas leves en el medio de la frente y debajo de la figura triangular. Ojos. Estos deben brillar cuando se llora. Sorpresa, frente y cejas. Cuando usted está asustado, sus cejas se doblan y disparan hacia arriba y su frente se arruga a todo lo ancho. Ojos. Sorpresa, frente y cejas. Cuando usted está asustado, sus cejas se doblan y disparan hacia arriba y su frente se arruga a todo lo ancho. Ojos. El blanco de los ojos se ve cuando estos se abren. Boca. La mandíbula cae y se abre suavemente su boca. Miedo. Al asustarse, muchas partes de la cara reaccionan, como cuando se está sorprendido. En muchas partes del mundo, sin embargo, existen diferencias sutiles. Cejas y frente. Sus cejas se levantan y se unen, aparecen un poco más atenuadas que en la expresión de sorpresa. Una vez más aparecen las arrugas en la frente, pero no a todo lo ancho. Ojos. Su párpado superior se levanta, exaltando lo blanco de los ojos, exaltando lo blanco de los ojos. El inferior también se tensiona y levanta. Boca. Sus labios se empujan hacia atrás alrededor de la boca abierta. Furia. Cejas. Al sentirse furioso, los músculos empujan sus cejas hacia abajo y hacia adentro y las arrugas verticales atraviesan la piel. Ojos. Estos se angostan a medida que los párpados se unen. Sus ojos toman una mirada fuerte y fija e incluso pueden verse sobresalir. Boca. Sus labios se cierran con fuerza, se doblan en las esquinas o se abren un poco como si fuera a gritar. Nariz. Algunas personas inflan sus fosas nasales. Disgusto. Este sentimiento se refleja en los ojos y en la parte baja de la cara. Ojos. El párpado inferior se levanta y aparecen líneas en la piel. Boca, nariz y mejillas. Arruga la nariz y sus mejillas se levantan. Posiblemente levante ambos labios o solo el labio superior, bajando el inferior y haciendo un ligero puchero. Gestos con la mano. Aparte de la cara, uno de los rasgos visuales más expresivos son las manos. Son tan importantes para nosotros que las movemos incluso sin realizar trabajo alguno, formando figuras especiales. Los conferencistas mueven las manos de un lado a otro, como quien tiene una batuta al tiempo con las palabras inconscientemente para reforzar su significado o con mímica. Algunas acciones se basan en la precisión y en el agarre, las dos formas básicas de coger objetos, en la precisión y en el agarre, las dos formas básicas de coger objetos. Al gesticular también se imitan acciones como golpear, cortar o pedir. Aquí hay una selección de señales identificadas por el Dr. Desmond Morris que los hablantes utilizan con diferentes énfasis. Agarre de pinza. Cuando agarramos cosas pequeñas, esferos y agujas en medio del pulgar y la yema de los dedos, agarramos con precisión.
Esto ayuda a manipular objetos de manera precisa. Durante un discurso dirigimos la mano vacía con delicadeza para señalar un punto en especial a modo de agarre. Esto se realiza con la palma de la mano mirando hacia el cuerpo. Pulgar tocando el dedo índice. La persona imita el agarre con precisión comparable con un artesano con una herramienta fina. La persona al hablar parece reforzar una frase hecha con exactitud y delicadeza. Pulgar tocando los dedos. Este gesto indica que el hablante quiere puntualizar con precisión y delicadeza. Pulgar casi tocando el dedo índice. En esta acción el pulgar y el dedo índice no se juntan. Este gesto se hace al formular una pregunta cuando un tema genera incertidumbre. Apretar. Usamos el agarre fuerte o de empuñadura cuando necesitamos manipular con fuerza un objeto como un martillo o en los momentos en que requerimos agarrar algo o sostenernos para guardar el equilibrio en un tren, por ejemplo. Se emplea toda la mano. Se emplea toda la mano. El objeto es agarrado contra la palma con los dedos y el pulgar recogido alrededor de este. Cuando hablamos tendemos a usar este agarre. La mano vacía de dos maneras, suavemente, doblando las manos o enérgicamente, cerrando el puño. Este agarre suele mostrar el deseo del hablante de enfatizar su idea o tomar el control de la audiencia. El agarre fuerte, así como el de precisión, se realiza con la palma de la mano mirando hacia el cuerpo. Los dedos y el pulgar forman un puño cerrado fuertemente. Esta es una forma enérgica de agarre fuerte y señal de convicción y determinación. El gesto puede aprovecharse por conferencistas y políticos que tal vez en realidad no las tienen. Dedos y pulgar doblados hacia adentro, como si agarraran suavemente un objeto. Esta es una forma suave de agarre fuerte, utilizada por personas que dicen cosas sin mucha fuerza o convicción, pero que desean ser tomadas en serio. Dedos y pulgar curvados, aunque no agarren un objeto. El hablante pretende establecer autoridad sobre su audiencia. Soplo simbólico. Durante el discurso utilizamos la mano como un arma que produce un soplo de alguna clase, como un golpe, un puñetazo o un corte. El soplo se da en el aire, en el vacío, mas no sobre el objeto. La palma de la mano o los dedos tienden a mirar hacia afuera. Cuando usamos este gesto, mostramos un sentimiento enérgico y el deseo de no ser contrariados. Pinchazo. Un conferencista que verbalmente ataca a un individuo rítmicamente lo señala con el dedo índice como si lo acusara. Golpear. Un conferencista dominante levanta su dedo índice y lo golpea de arriba abajo en una acción que simboliza una vara sometiendo al oponente. Puñetazo. El conferencista golpea el aire firmemente con él o los puños para presentar declaraciones agresivas. Manotear. Un conferencista enérgico puede subrayar su determinación de cortar obstáculos manoteando hacia abajo para formar una figura simbólica como la cuchilla de un hacha. Tijeretear o doble manoteo. En este gesto el conferencista cruza sus antebrazos y realiza movimientos de corte hacia afuera con ambas manos. El conferencista utiliza este gesto mientras rechaza verbalmente un grupo de políticas o creencias con los que está en desacuerdo. Levantar las manos. El conferencista levanta una o ambas manos, abre y palmotea hacia adelante como si estuviera defendiéndose de un enemigo. Este gesto acompaña el rechazo verbal de una idea. Gesto con la mano abierta. Aparte de manotear y levantar las manos, el gesto con la mano abierta demuestra en el conferencista el deseo de coincidir con la audiencia. La medida del pez. El conferencista pone sus manos lado con lado como si indicaran la medida de un pescado que ha capturado, pero luego lo sacude de arriba abajo. Esto indica el deseo de proyectar los pensamientos en la mente del que escucha. Desplegar los dedos.
El conferencista despliega los dedos de su mano como si deseara tener contacto con todos los asistentes a una conferencia. Palmas hacia arriba. El conferencista extiende sus palmas hacia arriba y mira al auditorio. Las personas reconocen este gesto de mendigo subconscientemente como una súplica de acuerdo o apoyo. Palmas hacia abajo. El conferencista coloca sus manos hacia abajo y las mueve de arriba abajo, una señal de calma en una situación tensa o para calmar a una audiencia ruidosa y seguir hablando. Palmas adentro. El conferencista coloca sus manos enfrente con las palmas mirando el cuerpo como si abrazara a alguien. Este gesto enfatiza su interés por atraer al público para compartir su forma de pensar. También puede indicar su esfuerzo por tratar de hacer suya una proposición o hipótesis. Mantenga su distancia. Como muchos animales, los humanos reclaman, marcan y defienden sus áreas de acción de otros individuos de su misma especie. Las tres zonas de defensa. El área que los animales defienden puede dividirse en tres zonas: alrededor del cuerpo, el nido donde cuidan a su cría y el territorio de alimentación donde buscan alimento o compañero. Para los humanos, estas tres áreas corresponden a un espacio personal, la casa y el jardín, si existe alguno. Nos preguntamos aquí cómo los gestos y posturas traicionan los sentimientos de alguien, signos de prevención, hacia un objeto o una persona, y por el espacio personal, su cuidado y con el ajuste individual hacia su pérdida. Territorio personal. Pelear por el territorio. En su propio territorio los animales son más valientes y agresivos que cuando están por fuera. Muestran hostilidad a cualquier intruso y pelean hasta sacarlo. Incluso si un intruso es más fuerte, quien defiende el territorio pelea con más determinación y confianza y gana. Los humanos se sienten más dominantes en su hogar que fuera de él. Por tanto, si hay un invitado en la casa, puede sentirse en desventaja. Aviso a otros. Constantes peleas territoriales hacen imposible la vida. Muchos animales evitan pelear porque siguen códigos de conducta aceptados. El canto de un pájaro proclama su poder en la cima de un árbol. Los mamíferos marcan su territorio con orina, con heces o fragancias de una glándula especial. Los intrusos potenciales reconocen estas señales, se quedan afuera y las obedecen. Si atraviesan un límite invisible en vez de atacar de inmediato, el residente realiza su ritual de enfrentamiento que los asusta y los hace huir. Lo mismo sucede con los humanos. Agregamos toques personales a nuestro hogar y a nuestras posesiones para demostrar que nos pertenecen. Los otros se mantienen alejados. Si los invitamos, tomamos sutiles poses dominantes y se sienten consternados de no poder comportarse libremente como lo hacen en casa. Robos e invasiones agresivas de privacidad son la excepción a estas reglas cotidianas. Demostrar pertenencia. Utilizamos posturas y gestos para demostrar que nosotros reclamamos a alguien que lo consideramos nuestro territorio personal. Algunos ejemplos comunes de posturas de propiedad se mencionan a continuación. La esposa que quiere demostrar que tiene una relación con su pareja lo coge de gancho cuando pasean. El esposo que quiere demostrar que su esposa le pertenece le coloca el brazo alrededor del hombro en un espacio público. Alguien posando para una fotografía con su carro nuevo, alguien posando para una fotografía con su carro nuevo y para demostrar que es de su propiedad, coloca la mano en el techo o el pie en el parachoques. El propietario de una casa hablando con alguien en la puerta se apoya en el marco de la puerta. Un ejecutivo puede dar señal de propiedad en su espacio de trabajo cuando se sienta con una pierna sobre el brazo de la silla o colocando sus pies en el escritorio o sobre un cajón. Zonas espaciales personales. A medida que nos apropiamos de algo, también cerramos nuestro espacio. Tratamos de mantener una burbuja espacial invisible o zona espacial alrededor de nosotros. Es un territorio neutral. La mayoría de los individuos respetan las zonas personales de los otros y procuran estar fuera de ellas. No obstante, somos criaturas sociables. Las 5 zonas espaciales.
Estudiamos del comportamiento humano. Estudiosos del comportamiento humano han identificado 5 zonas espaciales que afectan el comportamiento: intimidad cercana, que afectan el comportamiento, intimidad cercana, intimidad personal, social y pública. La extensión de las zonas mencionadas es reflejo de estudios realizados en los espacios urbanos donde se habla inglés. 1, zona de intimidad cercana; 2, zona de intimidad; 3, zona personal; 4, zona social; 5, zona pública.